Por lo general, cuando ocurre una fractura física, el diagnóstico médico ofrece una expectativa de precisión absoluta, ¿no? Claro, te da mucha certeza. Exacto. Alguien se rompe un brazo, le toman una radiografía y ahí en la imagen se ve esa línea blanca y dentada y el médico simplemente señala la pantalla y confirma el problema. Es un mundo bastante reconfortante, porque lo binario nos proporciona seguridad. O sea, está roto o no está roto, y ya está. Y esa necesidad de claridad visual es súper fundamental en la naturaleza humana. O sea, frente al dolor todos queremos una categoría exacta. Queremos ver el límite del daño para saber cómo enyesarlo, cuánto tiempo va a tardar en sanar y sobre todo confirmar que ese dolor tiene una causa súper concreta. Trauma de la persecución. Bueno, ahí esa máquina de rayos X se rompe por completo. El panorama de diagnóstico se vuelve muy denso y, la verdad, francamente turbio. Totalmente turbio. Y justo de eso vamos a hablar en esta exploración, porque hoy nos sumergimos en un texto que, aunque fue escrito hace casi 2 milenios, funciona como una radiografía perfecta para mentes que estaban literalmente al borde del colapso emocional. Estamos hablando de la segunda epístola a los tesalonicenses, específicamente el capítulo 2, versículos del 13 al 18. Y fíjate que es un texto crucial porque aborda a una comunidad que está sometida a un estrés multidimensional. El autor, o sea, el apóstol Pablo, no está sentado escribiendo un tratado académico abstracto, para nada. Él está ejecutando una intervención de crisis en tiempo real. Ajá, una emergencia. Exacto, una emergencia. Su objetivo es estabilizar a un grupo de personas que enfrentan unas presiones extremas, y al hacerlo nos da una clase magistral sobre seguridad y resiliencia, tanto psicológica como espiritual. Y para dimensionar esta intervención, primero tenemos que pintar el escenario de lo que estaba ocurriendo en Tesalónica, porque el contexto aquí lo es absolutamente todo. A ver, esta no era una aldea remota ni un pueblito tranquilo. Era una metrópolis comercial vibrante, un epicentro bullicioso atravesado por la Vía Ignatia, que funcionaba básicamente como la autopista principal del Imperio Romano. ¡Guau! O sea, el centro de todo. Así es. Había un flujo constante de comercio, filosofía, de religiones y, por supuesto, una lealtad férrea al culto imperial. Entonces, en medio de ese crisol, la joven iglesia que Pablo había fundado apenas unos meses antes, pues estaba siendo sometida a una persecución implacable. Una hostilidad que operaba, digamos, en varios frentes simultáneos. Había violencia física y económica innegable. Hablamos de turbas en las calles, asaltos a las casas de los líderes locales, pérdida de medios de subsistencia y hasta amenazas de muerte. ¡Qué fuerte! Muy fuerte. Porque en una sociedad tan interconectada como la romana, rechazar a los dioses del Estado y rechazar al emperador significaba, pues, el ostracismo social y comercial de inmediato. Literalmente se convertían en parias en su propia ciudad. Y si el dolor físico y, la ruina económica no fueran suficientes, el ataque más destructivo era el psicológico. La desinformación estaba destrozando por completo su estabilidad mental. Ajá, las famosas cartas falsas. Exactamente. Estos creyentes estaban siendo bombardeados con cartas falsas, documentos forjados que llevaban la firma de Pablo, asegurándoles que el día del Señor ya había comenzado. Y para quienes conocen la teología de esa época, pues el día del Señor no era una metáfora poética. Significaba que el juicio catastrófico y la ira divina ya se habían desatado sobre la tierra. Imagínate la disonancia cognitiva de esa situación. O sea, estas personas estaban siendo torturadas, perdiendo sus empleos, perdiendo a sus familias por seguir una fe. Y de repente reciben un mensaje supuestamente de su líder espiritual que básicamente les dice algo como: por cierto, todo este dolor que están sufriendo es porque ya entraron en el periodo del juicio final, Dios los dejó abandonados en medio de su ira. Es la destrucción total de la esperanza. Totalmente. No es solo un error teológico, es terrorismo psicológico puro. Les estaban robando la certeza de su salvación. Es la tormenta perfecta de una crisis existencial. Bueno, vamos a desempacar esto. Porque ahí es donde la intervención de Pablo resulta fascinante por su enfoque metodológico. Él no responde simplemente con frialdad teológica, sino que despliega un estilo de mentoría con una dualidad impresionante. A ver, cuéntame de esa dualidad. Mira, por un lado, actúa como un gerente de crisis implacable que llega a salvar el barco que se está hundiendo. Pero simultáneamente es tu figura familiar
más protectora. Históricamente, el liderazgo de Pablo en esta comunidad se describe combinando la ternura de una madre que amamanta a sus bebés, o sea, una vulnerabilidad y cuidado absolutos, con la autoridad de un padre firme que dirige y corrige. Es como una mezcla de acero y terciopelo. Y te pregunto, ¿cómo cambia esta mezcla de ternura y firmeza la forma en que los tesalonicenses reciben una carta que es tan teológica? Pues lo fascinante aquí es cómo la teología, sin amor pastoral, se vuelve completamente estéril. Especialmente en momentos de trauma agudo, la corrección fría es percibida como esterilidad académica o peor aún, como una agresión. Claro, como un ataque más. Exacto. Si Pablo hubiera enviado únicamente un diagrama cronológico del fin de los tiempos para desmentir la información falsa, estoy seguro de que el miedo de la audiencia no habría disminuido. La ansiedad profunda rara vez se cura solo con datos fríos. Se cura con conexión y con seguridad. Los tesalonicenses podían aceptar las órdenes estrictas del Padre porque sus corazones ya habían sido ablandados por el consuelo y la entrega de la Madre. O sea, el amor valida la instrucción. Y eso nos sitúa directamente frente a la arquitectura del versículo 13, porque ilustra exactamente esa dinámica. En los 12 versículos anteriores, Pablo viene haciendo una descripción espeluznante, ¿no? Sí, muy oscura. Manifestación del hombre de pecado, del anticristo, el misterio de la iniquidad y un engaño a escala mundial. Es un preámbulo súper oscuro y denso. Pero de repente, en el versículo 13, hace un freno en seco y cambia el enfoque de esa oscuridad global a una luz increíblemente íntima. Él escribe: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Y el contraste es intencional y radical. Funciona como un mecanismo de interrupción. Cuando la mente humana está, digamos, atrapada en un ciclo de pánico y catastrofismo, observando todo el mal que rodea el mundo, la forma más efectiva de romper esa espiral es redirigir la atención hacia una verdad inamovible. Romper el patrón, ¿no? Así es, romper el patrón. Al pasar del engaño mundial a la gratitud específica por ellos, Pablo está cortando el suministro de oxígeno a la ansiedad de la iglesia. Aunque, a ver, he noto poner un freno aquí y jugar un poco al abogado del diablo, si me permites. Adelante, a ver. Entiendo el mecanismo literario, pero a nivel humano resulta muy contraintuitivo. Estamos hablando de personas que están perdiendo sus casas, que están siendo golpeadas en la calle y aterrorizadas por cartas falsas. Yo creo que la reacción humana natural de un líder al ver sufrir a su comunidad sería la frustración, la indignación o tal vez demandar justicia inmediata. Sentir la obligación de agradecer en medio de una masacre o de un asedio total parece a primera vista un desprendimiento de la realidad o hasta una positividad tóxica del primer siglo. Entiendo perfectamente tu punto. Y esa fricción que mencionas es central para entender la profundidad del pasaje. No es positividad tóxica, porque no ignora el dolor. De hecho, la palabra griega que Pablo utiliza para este debemos es ofeilomen, que denota una obligación profunda, casi como una deuda moral ineludible. Ah, o sea, no es opcional. Exacto. No dice, ay, es bonito dar gracias, sino, tengo la obligación ineludible de hacerlo. Y la razón de esta obligación no radica en las circunstancias materiales de los tesalonicenses, que son indiscutiblemente horribles, claro, sino en su trayectoria espiritual. Es decir, la gratitud no es por lo que están perdiendo, sino por lo que se está forjando en ellos a través de esa misma pérdida. Precisamente. En el mundo antiguo, y en la cosmovisión de este texto en particular, el sufrimiento por la verdad no es un indicador de que Dios los ha abandonado. Al contrario, es visto como el fuego que refina el oro. Es de hecho la evidencia visible del justo juicio de Dios. ¡Wow! Su fe estaba soportando el choque contra el imperio más poderoso del mundo, y su amor mutuo estaba creciendo bajo el peso de la adversidad. Entonces, ver a seres humanos frágiles soportar ese nivel de hostilidad sin desmoronarse es un milagro que produce una profunda reverencia. La gratitud de Pablo nace de presenciar un soporte sobrenatural que está operando ahí, en tiempo real. Lo cual nos lleva a la verdadera raíz de ese soporte. Porque, a ver, si alguien puede resistir ser aplastado por el Imperio Romano y por esta desinformación psicológica tan brutal,
tiene que estar anclado a algo muchísimo más denso que su propia fuerza de voluntad. Definitivamente. Y el texto no se anda con rodeos. Pablo les dice por qué da gracias. Él dice, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque es la introducción directa a la doctrina de la elección divina. Ahora, sabemos que este es un tema teológico inmenso, súper debatido, pero aquí no se presenta para iniciar un debate de salón o un seminario académico. Se utiliza como un torniquete psicológico. Es una aplicación netamente pastoral de una doctrina muy pesada. Mira, cuando la vida entera parece estar fuera de control, cuando las autoridades locales te persiguen y los mensajes te dicen que estás bajo la ira divina, pues necesitas una certidumbre que no dependa de tu entorno. Y la doctrina de la elección aquí funciona como el ancla de mayor tonelaje posible. Claro. Si conectamos esto con el panorama general, si el creador del universo trazó un plan inquebrantable desde antes de que existiera el tiempo, ese plan no puede ser descarrilado por un edicto romano ni por una carta falsificada. Me encanta esa imagen. Pensemos en esto con una analogía para quienes nos escuchan. Es como tener un boleto de acceso vitalicio e inamovible para el refugio más seguro del mundo. Pero con un detalle súper crucial. Ese boleto fue emitido a tu nombre y sellado antes de que tú siquiera nacieras. Exacto. Nadie te lo puede quitar. Exacto. No importa cuán caótica esté la fila afuera, no importa si hay disturbios, si alguien te empuja al barro o si una persona con un megáfono empieza a gritar que el refugio ya cerró sus puertas, tu lugar está garantizado por el arquitecto original. O sea, nadie puede deselegir lo que ha sido decidido antes del inicio del tiempo. Y el impacto psicológico de esa garantía es la demolición absoluta del miedo a perderse. Piénsalo, si la salvación o la seguridad espiritual dependiera exclusivamente de la resistencia humana, de no equivocarse nunca, de no dudar cuando te están interrogando o torturando, la persecución lograría quebrar a cualquier persona. Todos cederíamos eventualmente. Todos. Eventualmente el dolor o la presión mental nos harían ceder. Pero al mover el fundamento de la salvación desde la fragilidad humana hacia la voluntad incondicional de Dios, Pablo les quita un peso paralizante de los hombros. Ya no tienen que sostener al universo, solo tienen que saber quién lo sostiene. Y el texto sigue diciendo, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, hasta alcanzar la gloria. O sea, hay una hoja de ruta que ya está establecida. Pero aquí es donde el texto da un giro inesperado. Y quiero presionar sobre esto porque llegamos al versículo 15, que empieza con un puente monumental. Dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Es un mandato muy directo a resistir. Muy directo. Pero hay una paradoja masiva aquí. O sea, si el boleto ya está impreso, sellado y es inamovible desde antes de la fundación del mundo, ¿por qué la urgencia de exigirles que se aferren y que no se muevan? Si la soberanía divina es absoluta, ¿por qué no simplemente acostarse en el sillón a esperar que pase la tormenta? Esa tensión entre la soberanía divina y la responsabilidad humana es la brillante central del pasaje, me parece a mí. Pablo no ve una contradicción aquí, él ve una relación de causa y efecto. La orden de mantenerse firmes no es el requisito para obtener la elección, sino la evidencia de que esa elección es real. A ver, explícame eso un poco más. Claro. O sea, no se aferran a la verdad para tratar de convencer a Dios de que los salve. Se aferran a la verdad porque la naturaleza que se les ha impartido a través de esa salvación los impulsa a no soltarla. O sea, la seguridad inquebrantable no es una licencia para la apatía, sino más bien el combustible para la resistencia activa. Definitivamente. Y esta no era una preocupación teórica nada más. El contexto histórico nos dice que en Tesalónica, la creencia de que el fin ya estaba encima había llevado a algunos a una paralización total. Habían dejado de trabajar, se habían convertido en cargas económicas para otros y pasaban el tiempo en debates inútiles. Claro, pensaban, si ya viene el fin, ¿para qué trabajo? Exactamente. Entonces Pablo corta esa disfuncionalidad de raíz. Así que del versículo significa, dado que su futuro está completamente blindado por Dios, ahora tienen la libertad y la obligación de luchar en el presente sin miedo al fracaso final. Les exige que retengan las tradiciones. Y ojo, aquí tradiciones no se refiere a costumbres culturales o rituales vacíos.
sino a la transmisión precisa de la enseñanza apostólica original, ya sea la que recibieron oralmente cuando él estuvo allí, o a través de sus cartas auténticas. Ese cuerpo de enseñanzas funciona literalmente como su sistema inmunológico, ¿no? Contra el virus de la desinformación. Cuando llega una carta falsa diciendo que el juicio ya cayó, la tradición sana actúa como anticuerpos que detectan el engaño y lo destruyen de inmediato. Esa es una gran analogía. Gracias. Pero mantener esa firmeza no es un estado zen de relajación. Estar firme duele. Soportar la corriente contraria de una cultura entera que te dice que estás loco o que eres el enemigo del Estado es mental y físicamente agotador. Por eso, el cierre de este texto en los versículos 16 al 18 es tan vital. Pablo no termina con una orden militar de agárrense fuerte y no lloren, sino que termina revelando la fuente inagotable de energía para poder cumplir esa orden. La transición de la exigencia a la bendición es profundamente compasiva. Pablo entiende perfecto el nivel de desgaste de su comunidad. Por eso eleva una oración que invoca directamente a nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, y les recuerda algo fundamental, y es que este es un Dios que nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¡Qué hermoso! Sí, y Pablo pide que esa fuente divina sea la que conforte los corazones y los afirme en toda buena obra y palabra. Es la provisión de la fuerza que se acaba de exigir. Y hay una línea temática subyacente que cruza este texto y que otros escritos de la época corroboran contundentemente, y es que todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Es decir, la fricción no es un accidente. La letra chica del contrato, por así decirlo, siempre incluyó la resistencia. Y esto plantea una pregunta importante, porque es un choque cultural inmenso. Nosotros solemos operar bajo la premisa de que, si estamos haciendo las cosas bien, buscando la verdad y viviendo con integridad, pues el universo debería recompensarnos con un camino despejado y sin fricciones. Totalmente. Esperamos que todo fluya. Pero la visión que ofrece este análisis es diametralmente opuesta. Quien vive anclado a estas verdades camina inevitablemente en dirección contraria a una corriente cultural que a menudo se basa en el poder, en el engaño o la conveniencia. Entonces, la persecución, el rechazo o la presión constante no son anomalías del sistema, son la reacción natural de un sistema que choca contra valores que lo confrontan directamente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Cuando decodificamos toda esta información histórica y teológica para quienes nos escuchan hoy, pues el impacto cambia por completo el paradigma. Es cierto, la inmensa mayoría de nuestra audiencia no está enfrentando turbas enfurecidas en las calles que amenazan con quemar sus casas por sus creencias, ¿verdad? Afortunadamente no. Pero las presiones son muy reales. Hablamos de la marginación social, del agotamiento de mantener convicciones éticas en entornos corporativos corruptos, la fatiga mental de vivir en un mundo donde la desinformación digital hace casi imposible discernir la verdad, o simplemente el dolor agudo de circunstancias personales abrumadoras. Claro, son presiones modernas pero súper intensas. Pasa de la pregunta de la víctima de ¿por qué el universo o Dios me está haciendo esto a mí? A la postura de alguien que está siendo forjado. Es decir, como esta presión que sé que no puede destruirme porque mi destino está asegurado, me está purificando y afirmando. Es una reestructuración completa de la resiliencia humana. Cuando Pablo ora para que Dios conforte vuestros corazones, está apuntando al centro de control de las emociones y la voluntad de ellos. La palabra consolar aquí no es simplemente dar una palmadita en la espalda para animar. Implica infundir fuerza, poner coraje dentro de alguien. Inyectar vida. Exacto. El aguante real, el que no termina en amargura o cinismo con los años, no proviene de apretar las mandíbulas y obligarse a resistir. Proviene de una consolación sobrenatural que ancla la mente y estabiliza las emociones. Entonces, mientras el mundo que los rodea oscila entre el pánico a lo que depara el futuro y el engaño de la desinformación presente, quienes se apoyan en esta arquitectura teológica tienen una preservación que, francamente, no depende de las noticias de la mañana. Es un ecosistema completo de supervivencia mental y espiritual. Y a ver, si hacemos un recuento de nuestra exploración de hoy, vemos cómo todas las piezas encajan a la perfección.
Empezamos analizando a un mentor, que sabía que la verdad solo puede ser recibida a través de la amalgama entre una ternura extrema y una firmeza inquebrantable. Descubrimos que, frente al terror psicológico de sentirse abandonados, pues la gratitud intencional y la certeza de una elección divina eterna funcionan como un escudo impenetrable. Y un escudo que, lejos de producir pasividad, demanda una resistencia activa, un aferrarse fiero a la verdad original para no ser arrastrados por las mentiras culturales. Y todo ese esfuerzo humano es sostenido última y definitivamente por el consuelo inagotable que Dios provee a través de su amor y su gracia. Al inicio comparamos todo esto con una radiografía. Cuando el cuerpo falla, decíamos, la imagen médica nos da la claridad binaria que necesitamos para entender el problema y sanar. Para esos creyentes del primer siglo en Tesalónica, estas palabras fueron su radiografía clara en medio de la oscuridad total. Fueron el ancla que les permitió interpretar correctamente su dolor, dándoles el diagnóstico preciso de que no estaban olvidados, sino que estaban en medio de un proceso de afirmación cósmica. Les permitió ver la sólida realidad espiritual detrás del caótico escenario material. Básicamente les entregó el mapa de la realidad cuando todo lo demás intentaba desorientarlos. Lo cual nos deja con una reflexión bastante provocativa para llevarnos al concluir. Si entendemos que el caos exterior y la confusión psicológica no son exclusivos del primer siglo, sino que son parte de la condición humana, y si entendemos que la desinformación y la presión por conformarse hoy son más rápidas y ruidosas que nunca, ¿cuáles son entonces las verdades fundamentales, esos cimientos profundos a los que permitimos que anclen nuestra propia mente en el presente? Es una gran pregunta. Cuando la máquina de rayos X de nuestra sociedad contemporánea se rompe, cuando ya no sabemos discernir qué es verdad y qué es manipulación, ¿dónde estamos buscando nuestro diagnóstico definitivo para no ser arrastrados por el pánico? Es una pregunta que exige una respuesta muy intencional. Ha sido una exploración fascinante, cargada de peso y mucha relevancia. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo a quienes nos escuchan. Hasta la próxima.